1, 20, 21. 2, perdón, yo me está 1, ahí está, ahora sí. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está, ese es el texto, ya me parecía. Digo, estoy más viejo que lo normal. Quería decir, hermanos, que cuando uno se para ante lo que es la palabra de Dios, como dice el texto, Pedro lo va a decir así, y nosotros lo entendemos de esta manera, hermanos, no hay 20 doctrinas buenas, solamente tenemos una sola doctrina buena, y es la que tenemos en la palabra de Dios en la Escritura. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Quiere decir que cuando uno se para ante la palabra de Dios, lo primero que va a notar es que no es que cada uno puede interpretar la Biblia como quiere o como le parece. Hay normas en la interpretación bíblica que tenemos que seguir para llegar a la interpretación correcta. Por lo tanto, hermano, tenemos que decir, y esto es importante, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tiene que tener la iglesia como, digamos, fundamento? La sana doctrina. Por lo tanto, hermano, nosotros que estamos acá tenemos un compromiso, porque la iglesia es luz al mundo. Por eso es que nosotros como, y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos, guardamos y somos lo que administramos la verdad de Dios. Por lo tanto, es un tema de fondo realmente que conozcamos la sana doctrina. Como dije antes, todas no son sanas doctrinas. Y es por eso que en esta noche vamos a mirar, fue el miércoles pasado y bueno, como no quiero hacerlo muy largo, estuvimos compartiendo un poco acerca de los testigos de Jehová. Y yo sé que, porque estoy viendo los comentarios, ¿no?, que aparecieron en YouTube, seguramente mucha gente lo escuchó y quiero decir esto, nada de lo que podemos decir nosotros está fuera de lo que dice la Escritura. Por lo tanto, a todo aquel que tenga una opinión diferente, queremos que, y este es nuestro desafío, no queremos confrontar con nadie, no queremos discutir con nadie, queremos presentar la palabra de Dios y la sana doctrina. Y entendemos que hay temas de fondo, hermanos, que no podemos pasar por alto. Hay temas que trazan una línea entre nuestra fe y lo que enseñan muchos de estos grupos. Y yo voy a citar segunda Pedro como un tema de fondo también esta noche, antes de empezar a hablar de del grupo con el que vamos a compartir esta noche, ¿no? Eh, segunda Pedro capítulo 2, verso primero, ahora sí, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y fíjense la expresión, herejías destructoras. ¿Qué quiere decir esto? Que van a meter dentro del pueblo de Dios no sana doctrina, sino doctrina totalmente errada. Y dice destructora. ¿Por qué dice destructora? Aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir básicamente que estas doctrinas, que no tienen que ver con la palabra de Dios, tienen un solo objetivo, y es destruir la vida de todos, primero, los que no conocen a Dios, causando confusión, y también desviar de la fe a los cristianos si fuese posible. Y es por eso que esto que está escrito hace 2000 años de historia, enseñan claramente que esto no es nuevo. Cambia de nombre, cambia de forma, pero básicamente es lo mismo. En esta noche vamos a compartir un poco acerca de los adventistas. Seguramente alguno conoce a algún adventista por acá, ¿no? ¿Alguno conoce a algún adventista por acá? Sí, yo también conozco a varios. Y queremos decir esto, esto no se trata de un ataque personal hacia estas personas que tienen seguramente una vida moralmente igual o mejor que nosotros. Pero sí queremos hablar acerca de lo que enseñan y lo que ellos predican. Y sí tenemos que entender nosotros que tenemos que trazar una línea. Y como dije, todo lo que voy a decir esta noche, y lo que no puedo decir porque no tenemos el tiempo físico para hacerlo, lo podemos encontrar tanto en la Escritura, y esto lo invito a que lo busque. Si algún adventista está escuchando este mensaje, o alguna otra persona, lo invito a que lo busque todo lo que yo voy a decir en sus propios escritos, porque aparece en sus propios escritos. Quiero decir, para empezar, que varios grupos sectarios aparecen allá por 1830, 1820, ¿no? Grupos, y acá quiero hacer una pequeña línea, hermano, porque a veces nosotros, que estamos acá, perdemos de vista algo fundamental. A nosotros nos dicen en esta parte del mundo, ¿cómo nos dicen a nosotros la terminación? Hermanos, libre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque decimos que somos libres de denominación. Pero te quiero decir esto, en otros países del mundo,
otro de los nombres que tiene nuestra denominación son los hermanos de Playmore, ¿no es cierto? Y yo te quiero contar algo que es, o debería ser un orgullo para nosotros. ¿Saben cuál es, hermanos, esta realidad? Y que por esa misma época, hermanos, por ejemplo, como Darby, redescubrieron muchas de la verdad de que hoy nosotros predicamos. Hace más de 100 años, redescubrieron qué cosas, el sacerdocio del creyente, cómo se hace la cena del Señor, o sea, cosas que nosotros hoy tomamos como algo de todos los días, ellos los redescubren en aquel momento. Y una de las cosas que redescubren, ¿qué es? Que el Señor iba a venir literalmente en su segunda venida, ¿no es cierto? Que iba a haber un arrebatamiento. Bueno, todo esto no es que la iglesia no lo sabía, pero se redescubre, o sea, vuelve a tener un lugar fundamental dentro de la doctrina de la iglesia en esa época, 1820, 1830. Pero también surgieron muchos predicadores, entre ellos uno que vamos a nombrar esta noche, ¿no es cierto?, que se llamaba Miller. Y ¿quién es este Miller? Miller es el fundador de este movimiento, que él, escuchando acerca de todo esto, intentó también descubrir cuándo iba a venir el Señor. Entonces tomó pasaje de Daniel y de todo esto dijo, bueno, el Señor va a venir y hasta le puso fecha exacta a la venida del Señor. Lo voy a hacer corto, entre 1843 y 1844. Lamentablemente tenemos que decir, y lo estamos viendo en vivo y en directo, que fue un error. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, saben, mucha gente y le llaman este suceso, este fracaso, digámoslo así, que es conocido, ¿no es cierto? Va a generar justamente, dentro de este movimiento, que un grupo se divida, que son los testigos de Jehová, que nosotros conocemos también, y los otros grupos, que son los adventistas, ellos van a tener luego de este comienzo, ¿no es cierto?, de esta decepción, eh, que generar doctrinas para explicar por qué Jesús no vino. Y vamos a ver, ¿no? Y hago historia rápidamente respecto a esto. Oficialmente los adventistas se fundan allá por 1863, ¿no es cierto? Pero la semilla de todo esto es allá por 1830. Y vamos a ver una persona que es fundamental, ¿no? Que es una mujer, una vez la habrán escuchado, esta mujer se llamaba Elena Harmon, ¿no? Y se va a casar después de un tiempo con eh, su esposo se llamaba White de apellido, por eso ella es famosa como Elena de White, ¿no es cierto? Pero esta mujer va a ser la que le va a dar la forma definitiva a este movimiento. Y va a hacer una serie de escritos. ¿Saben? Escribió un montón. Muchos escritos tienen. No vamos a citar todos, yo voy a citar uno que es uno de los más famosos, que se llama básicamente El conflicto de los siglos. Y ahí vamos a ver que, para empezar, va a empezar a meter una serie de doctrinas y pensamientos, entre los cuales está, y yo voy a citar, porque quisiera esta noche, hermanos, centrarme en esto. ¿Por qué nosotros entendemos que están equivocados? ¿No? Eh, Primer cosa, cuando se da esto, ¿no es cierto?, de que la gran decepción le llaman ellos a ese momento en el cual se predice la segunda venida y no viene, ellos van a generar una doctrina, ¿no es cierto? Esa doctrina se va a llamar básicamente la doctrina, ¿no es cierto?, en la cual ellos van a explicar que, y esto es, y acá en esto me quiero centrar un segundo, dicen tener una visión, uno de los que estaban dentro del movimiento, dice que tuvo una visión de Dios mientras caminaba, en la cual Dios le decía que, como dice en Hebreos, toma un texto de Hebreos, dice que Jesús entró en lugar al santuario, ¿no es cierto? Dice, no, lo que pasó no es que se equivocó, lo que pasó es que el rey Jesús entró con su sangre en 1844 al lugar santísimo. Y todo esto generó, dentro de este movimiento, que mucha gente otra vez volviese a juntarse con ellos, ¿no? Pero podemos saber que todo esto claramente no está en la Escritura. Eh, ¿Qué es lo que nos divide básicamente de ellos? Básicamente lo que nos divide de ellos, hermanos, y esto tenemos que decirlo, es la observancia de dos cosas fundamentales. La primera es la del día sábado. Y en sus escritos, y esto lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en cualquier lugar, ellos sostienen que hay que guardar el sábado. Toman el cuarto mandamiento y dice, bueno, la iglesia debe guardar el día sábado. Y todo el que no guarda el día sábado, y miren lo que dicen ellos, porque esto está escrito, no es que lo digo yo, lo dicen ellos, todo aquel que no adora al Señor el día sábado,
tiene la marca del anticristo, ¿no? Bueno, todo un tema. Vamos a explicar un poco más acerca de esto y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué más tienen ellos? Bueno, básicamente tienen lo que se llama la doctrina de la gran controversia. ¿Qué es esto? Que hay una guerra espiritual entre Jesús y Satanás, ¿no? ¿Qué más? Y ahora vamos a ir explicando cada una con los textos de la Biblia, qué entendemos, ¿no es cierto?, por sana doctrina respecto de esto y por qué no lo compartimos. Otra doctrina fundamental es, ellos caen en lo que es, ellos le dicen naturismo, ¿no es cierto?, no comer carne. No comen carne o tratan de no comer la menor cantidad de carne posible. Y además le da mucha importancia al vegetarianismo, todo lo que sea la comida vegetal, ¿no es cierto? No toman café, no toman alcohol. Bueno, todo esto lo toman como dentro del sistema que ellos tienen que guardar para alcanzar la salvación. Y vamos a explicar nosotros acá también respecto a estas cosas que básicamente también, y esto es algo que me llamaba la atención porque mientras estaba estudiando este tema, me puse a mirar mucho de los escritos que sostienen esto, y una doctrina que ellos sostienen es que Satanás, básicamente, es quien carga los pecados de todos los seres humanos. Esto está escrito en sus libros, por eso, hermano, yo sé que uno lo escucha acá y dice, pero yo nunca lo escuché, nunca me lo dijeron. No, pero si están en su fundamento de la fe que ellos predican, ¿qué más tienen en cuenta ellos, no es cierto? Y traté de no anotar todo, pero sí algunas cosas, es, como decíamos, Jesús, según ellos, entra por segunda vez. Ellos dicen que Jesús en 1844 comienza la segunda fase de su obra redentora, ¿no es cierto? Dicen que, ¿qué es lo que está haciendo Cristo ahora? Desde este momento, lo que está haciendo básicamente es entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto? Y en ese lugar Él está anotando la obra de cada uno. Él está preparando todo para su segunda venida. Pero yo te quiero decir esto, hermano, y vamos a arrancar con algunos pasajes para explicar esto, porque hay doctrinas que nosotros vemos acá claramente que contiene la Escritura, y es ahí donde, hermano, tenemos que, como decíamos, hacer una línea separadora en esto. Es decir, en cuanto a si querés comer verdura o no querés comer verdura, bueno, uno puede decir, bueno, es personal. A uno le gusta comer más carne, a otro menos carne. Pero cuando hablamos de la salvación, hermano, en cuanto a esto, no podemos dejar pasar esto porque es fundamental. Y tenemos que decir para empezar, que, y quiero decirlo porque es importantísimo, ¿no? Eh, Hay doctrina, ¿no es cierto?, como la de la guerra espiritual, donde, y vamos a leer algunos textos, Romanos capítulo 3, verso 23, para empezar, eso que ellos llaman la gran controversia es en el pensamiento de estos grupos sectarios, que es la idea de que, lamentablemente, ¿no es cierto?, hay una guerra, dicen ellos, una guerra entre Satanás y Cristo, ¿no?, por las almas de las personas. Pero ponemos mal el versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a otro texto, que es Romanos también, pero 5:10. Porque vamos a expresar, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos de por vida. Yo te quiero decir esta noche para empezar que no existe tal guerra. ¿Por qué no existe tal guerra? Porque tenemos que decir esto como eh, una cosa de fondo. Quien no tiene a Cristo está perdido en sus delitos y pecados. No es que está en una guerra para ver a dónde se va, si se va para el cielo o si se va para el infierno. No, quien no tiene a Cristo está eternamente condenado, ¿sí? ¿Y qué más? Cristo en su obra, a todo aquel que le recibe en su corazón, ¿no es cierto? A todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal, tenemos que decir y entender que Él nos da salvación. Por lo tanto, la salvación no depende del resultado de esta guerra, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y por eso que tenemos que poner una línea. No, hermano, no podemos compartir esto. Que esta es una obra completa. Con respecto al tema del sábado, y decíamos, vamos a ir a Hechos capítulo 20, verso 17, cito algunos textos nada más, ¿no? Porque habría un montón para decir, pero eh, cuando uno mira esto, lo que va a notar, básicamente, ¿no?,
Estoy diciendo bien, 20, a ver si lo voy a mirar si lo dije bien. Vamos a ir a otro texto mientras tanto, porque así adelantados en el tiempo. Eh, cuando uno va, perdón, era el capítulo 15, cuando uno va al capítulo 15 del libro de los Hechos, lo que va a notar es lo siguiente, en el capítulo 15, y lo cito rápidamente, pues ya me pasé 15 minutos, es que la iglesia primitiva en aquel momento tenía una característica, ¿no es cierto? Y es que todavía no sabía, ¿no es cierto? Estaba definiéndose la doctrina de la iglesia, y en el Concilio de Jerusalén lo que vamos a notar es que la iglesia se va a juntar, y especialmente los apóstoles, y va a quedar claro una cosa, hermanos, a los gentiles no se le imponen ninguna carga, ¿no es cierto? 4 cosas no me había que guardar, ¿se acuerdan? Ahogado, después, ¿qué más? De sangre, de fornicación, ¿no es cierto? Dice, y de ahogado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que la iglesia no tiene imposición respecto de ninguna cosa del antiguo sistema legal. Guardar los sábados, guardar las fiestas, miren, este es otro tema que también podemos desarrollar con más tiempo, pero hay un tema de fondo con esto que tiene que ver con este movimiento. Y es que ellos te dicen que hay que creer en Jesús, pero que hay que guardar todas las formas del Antiguo Testamento. La ley, ¿qué más dicen ellos? ¿No? El sábado es parte de todo esto. ¿Qué más enseñan ellos digamos, como doctrina fundamental? Quien no guarde esto no se va a salvar. Pero cuando uno va a la Escritura, y esto lo estábamos leyendo antes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que notamos? Notamos que Cristo ya es una obra completa en la cruz del Calvario, por lo tanto no depende del hombre. Y hay un montón de textos para citar, ¿no es cierto? No, Efesios, ¿no? Capítulo 2, verso 8, no por obra para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación no depende de tu obra ni de mi obra. Y es por eso que nosotros no podemos compartir esto. No podemos compartir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lamentablemente mucha gente piensa que por sus buenas obras, por tener una vida, digámoslo así, intachable, se va a ganar el cielo. Y estos grupos lamentablemente piensan lo mismo, que si siguen firme en esta fe, en esta forma de pensamiento, un día Dios lo va a salvar. Pero miren, hay una doctrina que a mí también cuando me la estudiaba me hizo pensar mucho, ¿no? Ellos no creen en el juicio eterno. Y en esto se parece a los testigos de Jehová. Ellos creen que no hay un infierno. Ellos creen que una persona cuando se muere, ahí se terminó todo, ¿no es cierto? Lo único que va a pasar es que no va a resucitar. Pero cuando uno va a la Escritura, lo que va a notar, y hay un montón de textos, ¿no es cierto? Que no habla de esto, Mateo, capítulo 25, 46, vamos a citar uno de estos textos, ¿no es cierto? Eh, Jesús habló acerca del infierno. El infierno existe, es un lugar real. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús habló de esto. Y es ahí donde decimos otra vez, hermanos, estos temas nos separan. Porque la Biblia es clarita en esto. Así como hay un Salvador, así como está la realidad del pecado, está la realidad del infierno, y Jesús la predicó muchas veces. Y a veces nosotros, ¿no es cierto?, cuando miramos estas cosas, decimos, no es importante. No, es fundamental. Porque ¿de qué nos libró el Señor? Del infierno, hermanos. Esa es la realidad. Y decíamos, claro, ellos mezclan en muchos aspectos el tener una vida moralmente buena, el tener, digamos, seguir a Jesús moralmente, con la idea de que a través de eso se van a salvar. Pero también dice, no existe el infierno. ¿Qué pasa con las almas? Se aniquilan. Se aniquilan. Esa es una doctrina fundamental dentro de este movimiento. Lucas capítulo 16, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de rico y Lázaro, en ese capítulo 16 nos habla acerca de que las almas son eternas. Pero además de eternas, un día van a rendir cuenta a Dios. Otro texto más, Apocalipsis, le voy a pedir que lo busque, 20:10. Dice así: y al diablo que los engañaba fue lanzado luego de fuego, y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Como dije, hermano, la Escritura una y otra vez enseña acerca de la realidad del infierno. Un texto más acerca de esto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, verso 11. 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba
la marca de su nombre. Hermanos, es por eso que nosotros entendemos claramente que estas enseñanzas no están de acuerdo a la Escritura. La Biblia sí habla de la eterna condenación del alma. Así como hay una eterna salvación, y así como existe el infierno, existe el cielo. Y en esto, hermanos, tenemos que decir que hacemos una diferencia, y es fundamental. Con respecto al hecho de que ellos mezclan, ¿no es cierto?, esas obras más la fe, ¿no es cierto?, porque ellos creen que de esa manera se salvan. Romanos capítulo, vamos a leer 11:6, vamos a ver, y el texto es clarísimo, ¿no? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De tal manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo básicamente, hermano? La salvación no es por lo que vos y yo hagamos, sino por la obra de Cristo. Y es por eso que, con muy buenas intenciones, por eso estoy seguro que muchos de estos que van a estos cultos, que hacen los sábados, ¿no?, donde se juntan, donde leen sus escritos, que ahora quiero hablar un segundito acerca de esto, donde leen sus escritos, eh, con buen corazón tratan de agradar a Dios. Pero cuando uno mira la escritura, va a darse cuenta que lo que predican no es correcto, no es correcto. Y esto me va a llevar, en estos 5 minutos que me quedan, a explicar algo fundamental, ¿sí? Y tiene que ver no solamente con la escritura, sino con cómo ellos enfocan la escritura. Hablamos de una persona que es fundamental dentro del movimiento adventista, que es Elena de White, ¿no? Y la historia de ella tiene algunas cosas importantes para nosotros. ¿Cuál es? Y es que ella, siendo muy niña, muy chica, cuando iba a la escuela, en un momento dado, una de las compañitas agarra una piedra y se la tira a la cara. Le rompe el tabique, ¿no es cierto? Y le genera una enfermedad de por vida, ¿no es cierto?, eh, que se llama epilepsia, que no sé si alguno conoce acá, una enfermedad bastante dura, difícil, y tuvo mucho peso en su vida posterior. Y ahora voy a explicar por qué es esto. Porque hay otra doctrina que ellos defienden, que nosotros entendemos que claramente es errónea. Ella se autoproclamó profeta. Y ella decía que tenía visiones, ¿no es cierto? Llegaba un momento de éxtasis, y en ese momento dice que Dios le revelaba cosas, ¿no? Entre esas cosas están muchos de los escritos que tiene ella. Algunos fueron, digámoslo así, tomados de otros autores, pero básicamente, y algunos dicen, contemporáneo de ella, dice que ella no solamente escribía, sino que tenía una secretaria, gente que le ayudaba a escribir, pero tenía eso. Por un momento tenía una revelación, después tenía otra, y todo eso se transformó en el cuerpo de pensamiento. Por eso son más de 2000 libros, son un montón de escritos que tienen ellos. Y acá viene el problema de fondo. Ellos le dan la misma autoridad a los escritos de esta mujer paralelamente con la escritura. ¿Qué quiere decir? Si uno habla con ellos, te dice, nosotros nuestra única regla de fe es la Biblia. Claro, pero el problema está en esto, que ellos toda su doctrina la basan en lo que tratan de acomodar lo que dice la escritura y su pensamiento a lo que dicen los escritos de esta mujer. Y es por eso, cuando uno habla con ellos, te dice, no, yo leo la Biblia. Claro, pero con el filtro de los escritos de Real de White. Y uno, cuando mira la escritura, va a notar, y hermanos, yo lo cito acá para que, eh, como decía, lo tengamos en cuenta. Deuteronomio capítulo 18, verso 22, ¿no? Nosotros tenemos que entender que si no tiene lugar lo que está diciendo la persona con la escritura, lamentablemente no es válido. Deuteronomio, si el profeta, y ella se autoproclamaba profeta, ¿no?, por eso decía que tenía esas visiones, hablar en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué quiere decir? Si alguno profetiza algo y no se cumple, cuando dice no tenga temor, no lo tengas en cuenta. Mire, no lo podemos hacer esta noche, pues es muy largo, pero yo te invito a que lo busques. Esta mujer tuvo muchas profecías, no se cumplió ninguna. Ninguna de las que profetizó se cumplió. Leemos un texto más, leemos Juan capítulo 20, 30 y 31, y esto es para hablar de otros movimientos que también tienen revelaciones, digámoslo así. Dice, hizo Jesús
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan va a hacer un raconto para atrás, va a decir, Jesús no hizo solamente lo que está escrito, Jesús hizo un montón de cosas. Hay una lección, verso que sigue, pero estas están escritas para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creciendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente Juan? Juan nos va a revelar una verdad, hermano. Todo lo que necesitamos. No hay un tema que abarque nuestra vida que no está en la Escritura. Y si no está, hermano, es porque Dios no lo quiso poner y evidentemente no concuerda lo que cualquiera pueda decir fuera de la Escritura con lo que Dios dice. ¿Sí? Este es un tema fundamental, porque no son solamente estos. Hay muchos grupos que dicen tener revelación de Dios, ¿no? Que, que profetizan, ¿no? Y habíamos dicho esto, y es un tema difícil. Para hablar de esto también tenemos que decir, ¿no? Y cuando uno va al libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? 22:18. Yo testifico que toda aquella cosa, esta palabra de la profecía, este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios, ¿qué hace? Te da maldición. Miren, hermano, tenemos que tener cuidado. Por eso digo, la iglesia es baluarte de la verdad. Cualquiera que agregue a lo que está escrito o no coincida con lo que la Biblia dice, delante de Dios, dice, tiene maldición de Dios en su vida. Y es por eso, hermano, como decíamos, que nosotros como iglesia de Dios tenemos que tener en cuenta estas cosas. Trágicamente, tenemos que decir que se están predicando muchas veces, y este es el caso, como hemos hecho, de los testigos de Jehová antes, ahora de los adventistas, que están predicando un evangelio diferente. ¿Se acuerdan que dijo el apóstol Pablo al respecto de esto? ¿Qué pasa si uno predica un evangelio diferente? ¿Qué es? Anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Mi hermano, no fuimos llamados a predicar un evangelio diferente, sino el que está en la Escritura. Un evangelio que no dice que Jesús en 1844 empezó la obra de la redención. ¿Cuándo el Señor empezó la obra de la redención? Cuando vino a la tierra. ¿Cuándo se consumó? En la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Así que hermano, amado, o amigo que lo está escuchando, ¿no? Tenga en cuenta esto que es importante. El Cristo que predicamos ya consumó la obra de la cruz. La salvación está completa. Ya no hay más que agregar a esto. Y es por eso que acá queremos ser firmes. Mire, con respecto a muchas cosas que no tengo tiempo de explicar, podríamos decir, bueno, está bien, no hablemos de esto, pero de esto sí tenemos que hablar. Porque tiene que ver con tu salvación eterna. Si vos no entendés esto, podés vivir una vida moral de buenas obras, guardando todo esto, y un día te vas a despertar como ese hombre rico, ¿no es cierto? Como que aparece en Lucas, y vas a decir, finalmente todo lo que creí no era cierto, no era verdad, estoy en el infierno. Una vez escuché a uno que me dijo, déjalo, un día se va a dar cuenta. Yo te pregunto, si vos tenés a un ser querido, ¿no? ¿Lo dejaría que termine de manera trágica su vida? ¿Vos lo dejarías? Seguramente no. Harías todo lo que pudieses. Y es por eso que la iglesia predica correctamente la palabra, porque decimos esto, hermano, eh, delante de Dios, la iglesia tiene amor por las almas, como un día nos predicaron nosotros la palabra. De la misma manera deberíamos nosotros, primero conocer la palabra de Dios y después explicarla correctamente. Hay alguno que dice, yo predico con mi vida, ¿no es cierto? La vida predica. No, hermano, no tiene nada que ver eso. Claro que tenemos que tener una vida que esté de acuerdo a la palabra de Dios, una vida moralmente aceptable. Pero cuando uno va a los evangelios, vemos otra cosa. ¿Qué es lo que vemos? Que además de tener una vida moral, hay que abrir la boca y predicar el evangelio, ¿no es cierto? Hay que anunciar la verdad de la palabra de Dios. Y esto, hermano, no debería causar un conflicto, ¿no? Y uno dice, ¿dónde veo la parte práctica en esto? Yo te voy a decir dónde está la parte práctica. Tenemos que estar preparados, hermano. Habíamos dicho en el comienzo del mensaje que en el último tiempo iban a aparecer falsos maestros y que iban a meter entre nosotros herejías destructoras. La iglesia tiene que tener los anticuerpos espirituales para discernir la verdad de Dios, primero, y tiene que tener el valor para pararse ante el mundo y decir, nosotros queremos esto. Tenemos valor para decir, por ejemplo, que lo compartimos, ¿qué cosa?
todo lo que se enseña de esta doctrina de género, ¿no es cierto? Ahí nos atrevemos a decir esto. Pero a veces no nos atrevemos a compartir lo que realmente creemos de Cristo. Este tiene que ser nuestro desafío, hermanos. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, porque a veces, y miren qué problema, tenemos un ser querido, una persona, alguien que está, no queremos que se ofenda. Hermano, gracias a Dios que un día alguien se paró y aunque me enojé, me dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Soy un pecador. Necesito de Cristo. Hoy necesitamos, el mundo necesita de Cristo. Y tenemos que, y ahí viene el desafío nuestro como cristianos, entender correctamente la doctrina. No hay mucha doctrina, no es que cada uno interpreta, como habíamos visto también al principio, como quiere la Biblia. No, hermano, la Biblia tiene una interpretación clara. Hay métodos claros para interpretar la Biblia. Pero también, y esto tenemos que ser claro, la iglesia tiene que no solamente guardar la verdad, sino predicarla. Y uno ve así, bueno, yo no conozco ninguno, pero te puede pasar que alguna vez alguno se te acerque y quiera compartir con vos un momento, esa es tu oportunidad para hablar. La vida nuestra tiene un tiempo corto, ¿sí? Y tenemos pocas oportunidades. Y como viene la cosa, cada vez va a ser peor, porque cada vez hay más grupos sectarios en el mundo que confunden a la gente. Y la iglesia, como dije antes, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir, hermano? Un día Dios te va a pedir cuenta a vos y a mí por no haber hablado, por no haberle hablado. Cuando uno mira el texto de Lucas, ¿qué es lo que pidió este hombre en ese tormento? ¿Qué es lo que dijo este hombre en el medio del tormento? Mandame a uno que le hable para que no venga donde yo estoy. ¿Vos conocés a alguno que está en alguna de estas sectas del error? Si murió o si está al borde, y el Señor no viene antes, ¿qué está clamando? Por favor, que alguien le hable para que no venga donde yo estoy. Ellos creen lamentablemente como los testigos de Jehová que no hay infierno. El infierno es un lugar real. Ellos creen que haciendo buenas obras y tiene una vida de caridad, una vida guardando todas las enseñanzas van a ir al cielo. Y Jesús dijo, no. Jesús dijo, si no se arrepiente, si no me recibe como Salvador, no hay oportunidad. Pero yo con mis obras, no, no por obra para que nadie se gloríe. Si no le decimos la verdad, hermano, se van a perder. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Cuando vos lo sabés, es una cosa. Yo me imagino a los papás que tiene acá, ¿no es cierto? Eh, ¿Viste? ¿Nunca te pasó cuando lo ves al nene que va a meter la mano en el fuego? ¿Te pasó vos con tu nena? Ah, no, que lo descubre algún día. No, ¿qué haces vos? Le saco la manito, ¿sabes por qué? Porque la amo. La voy a ayudar. Hermano, yo sé que es difícil, es un tema difícil, pero amar significa compromiso. Y no tenemos un compromiso, primero con el Señor y después con lo que nos rodea. Como ya es la hora y es un tema mucho más largo, hermano, yo sé que quedaron muchas cosas, pero esto lo quiero dejar como un tema de fondo. Yo sé que es un tema que quizás a alguno no le guste, un tema que a más de uno le moleste, pero tenemos que confrontarlo, hermano, primeramente con el Señor. Señor, ¿cuál es nuestro lugar en este mundo? Predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Pero también esto, ¿no? Hemos un compromiso respecto del tiempo. Queda poco tiempo, se nos viene pronto. Eso nos ayude a hacer testimonio en el mundo, porque no es fácil. Dice la Escritura, todavía no habéis resistido hasta la sangre. Qué cosa, ¿no? Hermano, ¿ustedes sabían que por decir lo que yo estoy diciendo acá en esta mesa, en esta noche, tuvieron que pagar con su vida? ¿Ustedes saben eso? Ellos tuvieron valor. Lo dijeron, bueno, algún día se darán cuenta. No, se paró ante su sociedad, ante su mundo y dijeron, no, Cristo es el Salvador. Y a muchos le está costando y le cuesta la vida. ¿Sí? Y nosotros deberíamos, que tenemos esta libertad, seguir el buen ejemplo. ¿Cuál es? Atrevernos en el Señor y proclamar la verdad de Dios. Que el Señor le bendiga. Y bueno, si eso nos permite, estaremos compartiendo próximo miércoles, no me van a aguantar otros miércoles más, después ya está. Pero yo sé que son temas difíciles, hermano. Nuestro espíritu no es confrontar, es simplemente mostrar las escrituras, ¿sí? Y a través de esto, que son obra en tu corazón, como Dios un día obró en nuestra vida. Yo no le bendiga.